Todos carguen. ¿Qué quería? ¿Robarse la plata y comprar ganado? ¿Eso quería? Ayer tuve la oportunidad de ver Adiós al amigo, la nueva película de Iván Gaona que se estrena en salas de cine y que seguramente va a estar muy poquito tiempo, así que quisiera empezar por decirles vayan a ver Adiós al amigo antes de que las quiten de salas de cine. Ojalá logremos llenar las salas y hacer que esta película dure más tiempo en cartelera de lo que suele durar el cine nacional. Seguro le van a recortar algunos espacios, pero que por favor pueda estar un poco más de tiempo para que la gente alcance en el voz a voz también a invitar a que vayan a verla, a contar que es buena, a contar que es entretenida y a permitir que otras personas también tengan esa posibilidad de verla antes de que llegue una gran producción y se termine devorando todas las salas y quitándole la posibilidad a una película interesante como esta de ser vista. Iván Gaona es un director de Websa Santander, que nace en 1980, que estudia en la Universidad Industrial de Santander Ingeniería Civil, pero que decide dedicarse al cine y junto con un gran músico santanderiano también de Piedecuesta, Edson Belandia, montan un colectivo audiovisual y la productora La Contrabanda. Así que las películas de Iván Gaona siempre tienen al gran músico Edson Belandia detrás. En este caso, Adiós al amigo es una de las películas que más esperaba ver este año por lo que había visto en los trailers y porque además había logrado estar en el Festival Internacional de Cine de Tokio y se ganó el premio del público en el Festival de Cine de Cartagena, junto con Horizonte de César Acevedo, el ganador de la Cámara de Oro con La Tierra y la Sombra, y Golán, que es una película que ganó el premio a Mejor Fotografía en el Festival de Cine de Málaga el año pasado, o Un poeta de Simón Mesa que logró ganar el premio del jurado en el Festival de Cine de Cannes en la sección de Una cierta mirada. Pues son las películas tal vez que más expectativas generan para este año. Golán se estrena en agosto, Horizonte todavía no sé muy bien cuál va a ser su fecha de estreno, pero hay que estar atentos para apoyar este cine colombiano que realmente vale la pena. Sé que es un poquito difícil recomendar una película de cine colombiano porque de repente muchas personas tienen unas expectativas de cine que no son realistas con lo que es el cine nacional y por lo tanto pues tienden a pensar que pagar por una película colombiana es perder digamos el dinero. Estas películas que son lentas, que son muy introspectivas y que además tienen como contexto generalmente o una realidad social muy compleja o una realidad vinculada al conflicto armado, pues han hecho que muchas personas tal vez no quieran ir a cine a ver cine colombiano, pero esta película, especialmente Adiós al amigo, creo que es una película que vale la pena ver porque es diferente en muchos sentidos a eso que estamos acostumbrados a ver en el cine colombiano, aunque en otros pues sigue siendo nuestro cine, ¿no? Iván Gaona ha dirigido ya antes Pariente, por ejemplo, ha dirigido cortos como Forastero y Pariente es una película que fue muy bien recibida por el público porque es un thriller hecho en Santander en el que se involucran muchos de los elementos del costumbrismo del cine, pero esta vez con los campesinos santanderianos que se parecen mucho en muchos sentidos a campesinos del resto del país y que vinculan dentro de la narrativa pues sus costumbres, sus tradiciones, sus actividades agrícolas, sus actividades industriales, que de cierta forma le dan un tono muy personal a Iván Gaona y que lo han convertido en una apuesta particular de este director que le da una identidad concreta. Ya se me hace fácil para mí reconocer una película de Iván Gaona o una producción de Iván Gaona. Por ejemplo, viendo los premios Macondo se hicieron unos videitos para presentar cada categoría y era muy claro que se trataba de Iván Gaona porque logra realmente introducir la vida rural, la vida de pueblo santanderiana dentro de sus narrativas. Para esto el director ha asumido algunos riesgos y estos riesgos son, por ejemplo, poner actores naturales que son de su región, que son conocidos, cercanos de él y que tienen otra actividad que no es la actuación dentro de su cotidianidad, pero que aquí se vinculan a los proyectos que él además lleva a los estrenos, los hace ser parte de sus producciones, les muestra sus producciones y con lo cual ha creado no solamente un ejercicio
de producción audiovisual, sino también de formación de públicos y de generación de cultura alrededor de ese audiovisual. Insisto, es arriesgado porque lo primero que hay que hacer cuando se ve una película de Iván Gaona es acostumbrarse a la actuación. Saber que estos actores pues no tienen un rango actoral que los va a llevar a hacer escenas hiperdramáticas de manera súper realista, pero que sí son ellos los que están ahí contando dentro de la historia. A diferencia de lo que podría hacer, por ejemplo, Víctor Gaviria con la introducción de actores naturales, Iván Gaona lo que hace es dignificar estos personajes a través del humor, a través de resaltar sus costumbres y de construir sobre todo personajes que son profundamente nobles y buenos en medio de que son también muy humanos. Y además han estado atravesados por situaciones sociales y políticas que él no las vuelve protagonistas específicas de sus historias, pero que sí están allí presentes. Por ejemplo, en la serie de Encuentros Cercanos, pues las desapariciones eran el tema, pero además él trajo dentro de su cine al género, que es algo tan difícil de ver en Colombia, porque aquí se hacen siempre películas dramáticas o simplemente cómicas. Iván Gaona ha hecho thrillers, Iván Gaona ha hecho ciencia ficción y ahora con Adiós al Amigo se propone hacer el western colombiano. Para esto es interesante primero la elección de la época y es una época muy interesante para el país, la posguerra, después de la guerra de los 1000 días, en donde muchos campesinos pues quedan a la deriva porque la guerra les había prometido cosas, destruye sus familias y nada de eso se cumple. Entonces en esta posguerra pues tenemos campesinos de Santander que además pues están muy bien representados por otros campesinos de Santander, pero ahora de esta época. Entonces los personajes que son actores naturales se encajan muy bien con lo que se está tratando de contar en la historia. Y además un paisaje como el Cañón del Chicamocha que se vuelve muy atractivo para la construcción de un western, porque es un paisaje impresionante, bellísimo, que creo que se aprovecha muy bien dentro de la película. Hacer un western no es fácil, en este caso se nota con bajo presupuesto, pero además están bien caracterizados los personajes, el maquillaje está muy bien logrado, el vestuario es bastante interesante, se nota un poco que se buscan poquitos personajes para poder controlarlos mejor. Aún así, las escenas de persecución están bastante bien logradas, las escenas de los caballos, incluso ciertas escenas con violencia o acción creo que están bastante bien filmadas. El protagonista es un hombre que después de haber terminado la guerra quiere buscar a su hermano que pertenece a otro bando para contarle que va a ser papá y convencerlo a través de eso de que deje ya de una vez por todas las armas. En medio de ese recorrido va sumando otras personas que en últimas tienen cada uno sus historias y que son muy bellas y la forma en que se integran también creo que es tal vez de las mejores cosas de la película. Y dentro de ellos está un fotógrafo de 1902 donde todavía se consideraba magia la fotografía y que busca también su propia revancha y su propia historia. La fotografía aquí, la fotografía como elemento narrativo creo que está muy bien integrada, es muy bonita, genera unas sensaciones muy particulares y además vuelve muy humanos a los personajes frente a esa idea de la fotografía. Además sirve de dispositivo narrativo para hacer avanzar la historia, no solamente está de decoración o de elemento estético. La película tiene un póster espectacular, pero ese póster también muestra una identidad visual muy clara que se busca explorar, que se logra muy bien al principio y luego se va perdiendo un poco, pero que además pues es destacable el hecho de que se intente de esta manera. Como western tiene muchos elementos típicos de películas como El bueno, el malo y el feo, Los siete magníficos, entre otras que pues se nota que sirven de referencia y a veces se sienten un poquito forzadas ciertas escenas para lograr esas referencias. Aquí tengo que hacer un pequeño spoiler y es que personalmente el final a mí no me gusta mucho porque narrativamente es más poderoso cuando los personajes en medio de sus búsquedas y de sus objetivos tienen que vivir las consecuencias de sus acciones y esas acciones los llevan a lugares que no querían. Y eso creo que es una reflexión muy potente que logra el cine históricamente y que hace que uno como espectador lo sienta mucho. En la película se resuelve con el diálogo y el diálogo es el que convence a los personajes. Y ojo, entiendo que el mensaje está en que el diálogo es fundamental para dejar a un lado el conflicto que nos ha atravesado durante tantos años. Sin embargo, narrativamente,
me parece menos poderoso. Me parece menos interesante, me convence menos. Aún así, la película es súper entretenida, tiene momentos de humor muy bien logrados que hacen que uno conecte con los personajes, que no son ridículos ni estereotipados, sino que están muy bien hechos. eh, y la película se le pasa a uno rápido. Es una película con acción, con persecuciones, con humor, con personajes bien creados. A veces se pone un poquito lenta, pero la película en general es un muy buen producto, muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver del cine nacional. Y también se siente televisiva, pero esto creo que funciona para conectar con un público mucho más amplio, que espero que sea así, espero que vayan a cine, espero que disfruten esta película viéndola, muchas personas, que la recomienden si les gusta, que me cuenten si no les gustó y por qué no les gustó la película. A mí personalmente me gustó bastante, entiendo que es parte de un cine nacional al que a veces tendemos a juzgar con mucha fuerza o con demasiada benevolencia. En este caso creo que sí hay elementos para juzgar de la película que tal vez no están tan bien logrados, pero hay un esfuerzo significativo y unos logros muy importantes que creo que vale la pena seguir proyectando a futuro porque creo que está muy bien hecha.